Os es necesario nacer de nuevo. Qué palabras y declaración de Jesucristo. Eso se encuentra en la palabra de Dios y es uno de los temas más chocante, más terribles, inclusive, que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que es terrible? Porque, porque es como un embudo, o un brete en el cual nos dice el Señor Jesucristo que es necesario nacer de nuevo. Nos deja imposibilitados a todos aquellos que no han nacido de nuevo entrar en el reino de los cielos. Es decir, que las palabras de Cristo deben ser analizadas para poder entenderlo, porque es algo trascendental. Dice Cristo en la palabra de Dios cuando habló con Nicodemo, un principal entre los judíos, como dice la palabra en Juan capítulo 3. Esta conversación lo encontramos en Juan capítulo 3. Y a partir del 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren con atención lo que este varón vino de noche en representación de otros, porque dice que sabemos. Pero el problema es que lo veían como un simple hombre, un gran maestro, un tipo muy iluminado. Pero Cristo vio claramente y le puso un alto automático. Y le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Es decir, hay una incapacidad en el ser humano sin este acontecimiento, sin esta particularidad del nacer de nuevo. Es una necesidad en el ser humano. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, ahora nosotros nacemos, como dice la palabra, el salmista hablando, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Es decir, por eso es la necesidad del nuevo nacimiento. Y por causa de esa caída y de ese nacimiento en pecado, Cristo acá declara y revela que no puede ver el reino de Dios. Es decir, que no podemos entenderlo. Sin el nacimiento de nuevo, por más erudito que una persona llegue a ser, por más acumulación de conocimiento, erudición que llegue a tener, si es un hombre que no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto le dejó en shock a Nicodemo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quedó en shock el tipo. Claramente respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le pone una analogía. Esto en paralelo. Vamos a leer lo que dice en Ezequiel 36, desde el 25 en adelante. Pero primero hace una analogía a Jesucristo en cómo se da esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que esto no depende de nosotros. Este acontecimiento del nacimiento de nuevo no depende de ningún ser humano. Así como en la criatura humana, cualquier criatura humana no decide su nacimiento o su concepción, de la misma manera en lo espiritual. Depende enteramente de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios unos capítulos antes, en Juan capítulo 1, revela el Señor y dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla de los judíos, pero expande y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que le reciben? ¿Quiénes llegan a ser eso? Tanto judíos como gentiles. Y acá aclara el Señor mismo revelándonos: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
depende enteramente de Dios. Esto es lo que dice la palabra veamos, Filipenses capítulo 1, 6. Dice así la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él, es Dios quien da este nuevo nacimiento. Es Dios el que hace que podamos cambiar el corazón. Debe cambiarnos el corazón de tal manera que ahora podemos, como dice aquí en Ezequiel 36, a partir del 24, dice así la palabra, esa gran promesa de que Él tomaría a todo su pueblo, esparcido por todo el mundo, los cuales no son solamente, ciertamente que este texto, muchos pueden llegar a decir que esto era para Israel, pero entendemos que en Cristo, todos los que llegan a ser, en Cristo somos Israel. En Cristo todo judío y gentil llegan a ser Israel, porque Cristo es el Israel de Dios. Y dice así, por tanto estas palabras estaban prescritas y profetizando lo que acontecería en los tiempos venideros en el del Nuevo Testamento con la obra de Cristo. Y yo, dice Jehová, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es lo que decía ahí a Nicodemo, que por el agua y del Espíritu, por el agua de la palabra, el agua limpia de la palabra, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí habla: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero no queda allí, no queda allí. Dice más: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Esa es la gran promesa del Espíritu Santo en nosotros. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno llega a nacer de nuevo, llega a ser de Dios, llega a ser sellado por Dios, llega a ser propiedad de Dios, como dice en Efesios capítulo 1, como en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya lo adquirimos, para alabanza de la gloria. ¿Y cómo se da esto? Responde el apóstol en los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Efesios, y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don, es un regalo divino, pero que esto ya nos había sido dado desde antes de la fundación del mundo. Ya todo aconteció ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Como dicen en 1 Timoteo 1:8, veamos: pero sabemos que en segunda Timoteo. Vamos a 2 Timoteo 1:8. Dice así la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, lo reitera, lo repite, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya se nos había sido dado esa bendita gracia. Es una gracia inmerecida, por cuanto todos pecaron, pero en Cristo Él nos lo da. Como dice aquí: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ahí la importancia del Evangelio, porque por el Evangelio es que llegamos a ser salvos, por el poder de Dios. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 1,
16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todos los seres humanos sin distinción, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, pero a todo aquel que cree. ¿Y cómo llega a suceder eso? Por la obra de Dios, como hemos leído, Juan 1.13, ¿verdad? Juan 1.13, y por la obra bendita del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por tanto, a Él sea la gloria, a Dios que comenzó la buena obra en nosotros, al Señor Jesucristo, quien vino a sustituirnos en la cruz y a vivir, y podamos nosotros vivir por las inclinaciones que ahora produce el Espíritu Santo en nosotros. Como